Hola, buenas noches. Mi nombre es Hermes Bolívar Guzmán. Soy integrante del grupo número 3, junto con Kimberly Dayan Bolaños, Laura Catalina Calderón y Cindy Juliana Cajica. Nosotros vamos a hablar de la civilización egipcia y yo les voy a hablar un poco del marco geográfico e histórico de esta civilización. Los primeros grupos egipcios eran nómadas. Estos grupos llegaban a orillas del río Nilo en época de primavera a montar sus campamentos. Estos grupos comenzaron a quedarse cada vez más tiempo en este lugar y pudieron ver que se podía vivir durante todo el año en muy buenas condiciones. Fue así que se establecieron en este lugar y comenzaron la construcción de viviendas después de ciudades, y fue así como se fundó la civilización egipcia. El imperio egipcio comenzó en el año 3150 a.C., desapareció en el año 31 a.C. El imperio antiguo va del 3000 al 2050 a.C. Este se extendió desde el desierto de Nubia hasta el monte Sinaí. La capital del imperio era Memphis y hubo tres grandes faraones que gobernaron este imperio, que era Keops, Kefren y Miserino. También se les construyó a estos tres faraones tres pirámides que llevan su nombre. En el año 2050-1700 estuvo el Imperio Medio, el cual su capital era Tebas y estaba citada en el centro de este imperio. También en este imperio fue invadido el Bajo Egipto por el pueblo Hicsos, el cual convivió allí durante 2 siglos. El Imperio Nuevo va desde 1554 a 1085 a.C. En este imperio crecieron las ciudades egipcias, conquistaron otros territorios y desarrollaron la educación, el arte y la política. Los faraones más representativos en este imperio fue Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. En la organización del imperio egipcio está la organización social. Eh, la sociedad de Egipto se dividía en clases sociales. La primera clase social era el faraón. Este era el representante de Dios en la tierra y tenía el máximo poder. Como segundo estaban los nobles, que estaba subdividido en sacerdotes y escribas. Los sacerdotes eran los que eran los más importantes después del faraón y sabían de religión y de magia. Las escribas eran los que apuntaban los acontecimientos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Como tercero estaba el ejército, el cual protegía al pueblo. Como cuarto estaba el pueblo, el cual estaba formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Y por último y quinto estaban los esclavos, que eran los prisioneros de guerra y eran los menos importantes en la sociedad. No tenían derecho a nada. Seguimos con la organización política. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo, pero a partir del año 3000 se unificaron estos dos reinos y solo tenían un solo gobernante, que era el faraón. El faraón era el dueño de todo Egipto, de sus tierras, cosechas, comercios y demás. Esta persona era el que dictaba las leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa y se encargaba de la justicia y distribuía la comida al pueblo. En la cultura tenemos la escritura. Los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses. Eh, las únicas personas que sabían escribir eran los nobles, los jefes del ejército. Esta escritura era muy difícil de entender, estaba llena de imágenes y de símbolos. Tenían tres clases de escritura, que eran los jeroglíficos, hierática y la demótica. Tenemos también la música. La música se tocaba en los templos. Los nobles tenían sus propios músicos y bailarinas. La música se tocaba en los funerales también para adorar a los dioses.
La medicina, los egipcios pensaban que los enfermos estaban poseídos por los espíritus, por eso los médicos buscaban ayuda en los sacerdotes. Y en la religión, los egipcios tenían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses. Eh, los sacerdotes, los sacerdotes eran los responsables de la religión y creían en la vida después de la muerte. En la arquitectura, ellos utilizaron para construir sus monumentos y edificios sillares tallados en grandes y sólidas columnas. Construyeron templos, tumbas, pinturas y esculturas eran las más representativas en su arquitectura. Muchísimas gracias por su atención prestada. Espero hayan comprendido un poco sobre esta civilización. De nuevo, muchas gracias.